llama, soy la estudiante Dayana Ponte Medina de la carrera Ingeniería Industrial del primer semestre. Hoy mi persona va a explicar sobre unos ejercicios de la aplicación en la vida cotidiana y en ciencias sobre el tema aritmética. ¿Qué quiere decir aritmética? Es la parte de matemáticas que proporcionan, al utilizar las reglas, tanto en las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y también está en potenciación y en radicaciones, lo cual utilizan los números tanto enteros, decimales y fracciones. Ahora, vamos a explicar primero el primer ejercicio que se aplica en la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a anotar primero los datos que tenemos, como hemos nombrado, 3/8 de kilogramos y 2 tercios. Vamos a poner 3/8 y 2 tercios. ¿Está? Y vamos a poner D. Ya sabemos que para cuando queramos calcular enteros y fracciones, su proporción D, esto nos ayuda a entender que tenemos que multiplicarla. O sea, tenemos que anotar estas fracciones en multiplicación. Por ejemplo, 3/8 de por 2 tercios. Ahora, en estos momentos vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Sabemos que el numerador es la parte del número de las partes que tenemos, ¿no? Y el denominador es la parte que se dividió la unidad, en la que hemos dividido la unidad. Numerador con numerador y denominador con denominador. Y ahora vamos a multiplicar. Sería 3 por 2 sería 6. Y 8 por 3 o 3 por 8 serían 24. Ya. Ahora vamos a sacar aquí en la calculadora cuánto es 6 sobre 24 fracciones. La calculadora nos va a salir un cuarto. Como miren acá, como ven, es un cuarto. Anotamos el resultado. Ya. Así que lo que se utilizó de kilogramo, la compradora que fue Ana, fue un cuarto de semilla. Esto se puede ver tanto en la vida cotidiana al momento de comprar para su huerto, al momento de comprar también otro tipo de semilla para la universidad, o también está para el momento del huerto del colegio, igual que utilizan para su proyecto final. Así que eso podemos aplicarlo en la vida cotidiana al momento de comprar, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de aritmética tanto en ciencias, que son problemas tanto, por ejemplo, problemas en comercial, tanto economía. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una cocina se vendió a $300, ganándose el 20% del precio de costo. ¿Cuál será su precio de si se quisiera ganar el 25%? Tenemos que saber cuánto se vamos a sacar lo que debemos vender, ¿no? Y lo que queremos ganar. Por ejemplo, hay que anotar primero los datos que tenemos: $300, el 20% y el 25%. Vamos a poner, bueno, lo vamos a representar con el precio de la venta del costo. Vamos a poner como P y la C. Ahora, la venta que quisiéramos saber cuánto se quisiera ganar, no sabemos todavía, pero sí tenemos el precio de costo de 25. Aquí vamos a poner el precio de venta 2, igual no sabemos, vamos a poner entre 1 y 30, y aquí ponemos la raya, ponemos la ganancia, el 25% del precio de costo. Ya. Esos son los datos que podemos anotar, como ven aquí, para saber cuánto se quisiera ganar, ¿no? Del 25%. Ahora, sabemos que toda cantidad se representa al 100% de sí misma, y podemos saber que cuando, por ejemplo, se quisiera ganar el 20%, tenemos que saber el 100% más el 20% y sería 120. Por ejemplo, aquí hay que poner precio de venta, otro dato acá, PB de 100 más sería 120, ¿no? Como más necesitantes, 120%, y con el dato igual a 300, ¿no? Bueno,
lo vamos a anotar así, el $300. Ya. Ahora, lo mismo en la ganancia de 25% del precio de costo, igual hay que anotar, como sabemos, el 120 de 100 más 25%, perdón, el precio va a ser el 125% y poner la X. Todavía no sabemos cuánto es lo que se va a equivaler en el X, ¿cierto? Ahora, aquí esto lo vamos a convertir en fracción para sacar y simplificar y saber cuál sería el precio de sí que se quisiera ganar, ¿no? De vender el 25%, así que lo vamos a poner aquí mismo. Vamos a comprar esto y vamos a ponerlo así en la raya de fracción. Aquí. Y vamos a ponerlo como multiplicación. ¿Ya? Ahora, quinta de 120 sería 24 y quinta de 125 sería 25. Bueno, ahora vamos a seguir anotando aquí a su ladito. Si quedó 24 sobre 25 por 300 y aquí vamos a sobremeter que es 1, ¿no? Ya. Ahora, aquí tenemos multiplicación, ¿cierto? Ya sabemos que el numerador con número 2 se multiplica y el denominador con el denominador se multiplica. Pero aquí vemos que se puede simplificar. Vamos a sacar el 25 sobre el 300. Vamos a simplificar. Aquí nos quedaría 12 y aquí 25, 1. Ahora podemos multiplicar recientemente ahí. 24 por 12 sería 288. Ese es el dato que queremos saber, ¿no? Ya. 288 sería el dato de cuál sería su precio de sí si quisiéramos, de que si quisiera ganar el 25% y sería $288. Sería $288 que quisiéramos saber. Ya. Esto es un ejercicio sobre problemas de conversión que sería economía y se aplica a aritmética como hemos visto. Sabemos que aritmética ya hemos mencionado al anterior ejercicio que es sobre la vida cotidiana. Así que esto es sobre los precios tanto de costo, ganancia entre el 25%, está el precio y esto es lo que se ve en los problemas tanto comercial. Un cordial saludo, ingeniero Rubén Toyama. Mi nombre es Mariel Beja. En este momento estoy iniciando con el video. El tema que me tocó es la clasificación de fracciones. Se sabe que existen diferentes formas para clasificar las fracciones. Algunas de estas formas son las siguientes. La fracción propia es aquella fracción donde el denominador es mayor que el numerador. Se sabe que el numerador es la parte de arriba y que el denominador es la parte de abajo. En este caso nos está diciendo que el denominador es mayor que el numerador. Entonces el 3 es el denominador y el 2 es el numerador. Entonces el 3 es mayor que el 2, que es el numerador. La fracción impropia es aquella fracción donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso nos está diciendo que el numerador de la parte de arriba es mayor que el denominador, que es en la parte de abajo. O sea, que el 7 es mayor que el 2. Clasificación según la relación entre los denominadores. La fracción homogénea son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Es decir, 1 cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos, 7 cuartos. En este caso nos está diciendo que todos los denominadores son iguales. La fracción heterogénea son aquellas fracciones que tienen diferentes denominadores. Ejemplo, 2 tercios, 7 medios, 5 octavos y 3 séptimos. En este caso nos está diciendo que todos los denominadores son diferentes. Clasificación según la relación entre el numerador y el denominador. En este caso, la fracción reducible son aquellas fracciones en las que el numerador y el denominador son primos entre sí y pueden ser simplificados. Ejemplo, podemos sacar del 6 mitad, que sería 3, y del 12 la mitad, que sería 6, y aún puede seguir simplificando.
La fracción irreducible son aquellas fracciones en las que el numerador y el denominador son primos, o sea que por lo tanto no pueden ser simplificados. Ejemplo, un medio no se puede simplificar, un tercio tampoco, 3/5 tampoco, 5/2 tampoco. Otras clasificaciones. Fracción unitaria es la fracción común de un número 1. La fracción egipcia es un sistema de representación de las fracciones en el antiguo egipcio en el que cada fracción se expresa como una suma de fracciones unitarias. Fracción aparente o fracción entera es la fracción que representa cualquier número perteneciente al conjunto de los enteros. Ejemplo, ustedes pueden entrar a su calculadora científica, pueden entrar a la línea fraccionaria, pueden poner 3/3 y el resultado que les sale es un entero. Ejemplo, el de acá. O también pueden cambiarlo 12/3 y me sale un número entero. Eso quiere decir que es una perteneciente a los enteros. La fracción decimal es aquella fracción cuyo denominador es una potencia de 10. También puede ser una fracción expresada en base 10 en contraposición con las fracciones binarias y demás que están expresadas en otro sistema de numeración. Fracción compuesta es la fracción cuyo numerador o denominador o los dos contiene a su vez fracciones. Puede ser un medio sobre un medio. ¿Por qué? Porque ambas llevan fracciones. La fracción parcial es la fracción que puede usarse para descomponer una función racional. La fracción como razón sirve para responder a la pregunta ¿en qué relación están? Ya que pone de manifiesto la relación que mantienen un par de números que puede porvenir de una comparación suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Si los denominadores de las fracciones que se van a sumar y restar son diferentes, entonces se debe calcular el mínimo común denominador, MCD, descomponiendo todos los denominadores en sus fracciones primos. ¿Cómo se descomponen los denominadores? Se descompone de la siguiente manera, hallando el mínimo común denominador. En este caso, todos los denominadores de este lado se anotan en este lado y se saca el mínimo común denominador. Ejemplo, del 2, el 2 es 1, 3 se mantiene, la mitad del 4 es 2. Del 2, para bajarlo a 1, de acá se baja nada más como 1, 3 y el 2 se vuelve en 1. En este caso lo único que nos falta es el 3, entonces sacamos terceras. Del 3, el 1. Entonces, esto se multiplica, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces nuestro mínimo común denominador es 12. ¿Qué se anota en este caso? En este caso, el 12 se divide con el 4. 12 dividido entre 4 da 3. 3 por 5, 15. De esta forma se halla este número. A continuación también los siguientes. Y se suma o se resta dependiendo de lo que esté arriba. Y se pone en este lado y se mantiene el denominador que sacamos que es 12. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar dos o más fracciones entre sí, primero se aplica la ley de signos, luego se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Antes de realizar la operación se debe simplificar factores del numerador con factores del denominador, si es posible. En este caso observamos la tabla de la ley de signos. Ejemplo, más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. En este caso observamos uno de los ejemplos de la multiplicación en fracciones. Lo primero que se hace siempre es la ley de signos. Ejemplo, menos por menos da más. Ahora agrupamos nuestros términos. Numerador con numerador, denominador con denominador. 3 por 4, 12. 2 por 5, 10. Ahora simplificamos hallando las mitades. La mitad del 12 es 6 y la mitad del 10 es 5. Entonces ese sería nuestro resultado. Mi nombre es Manuel Alfredo Alves Quispe y hoy voy a explicar un poco sobre el tema de las fracciones. La pregunta es, ¿sabes hacer fracciones? Bueno, una fracción es el cociente exacto de una división de los números enteros, donde el numerador representa el dividendo y el denominador representa el divisor. Por ejemplo, una fracción sería a sobre b, el a es el numerador y el b es el denominador. Bueno, también el numerador puede indicar el número de unidades fraccionarias elegidas. También el denominador indica el número de partes en que se pueden dividir las unidades. También en una cantidad dividida entre otra puede representar un cociente no efectuado de números.
Por ejemplo, también se le llama fracción común o fracción mixto o fracción decimal. ¿Cómo se puede decir fracción decimal? Por ejemplo, A sobre B o por ejemplo serían 2 tercios, por ejemplo, sale un 1.5. Eso sería la fracción decimal. Y esto se compone de numerador y denominador. Y la línea divisora, es decir, A sobre B, y en tipos de fracciones también tenemos las fracciones impropias, propias y mixtas. Y se explican las diferencias. También podemos enseñar operaciones fundamentales con fracciones como una suma, también puede ser resta, multiplicación o también división. Estos pueden ser ejercicios prácticos. Y también otro ejemplo tenemos es aplicando en la vida diaria, por ejemplo. Esto hace aún más importante, ya que pueden haber situaciones como cuando uno está cocinando, por ejemplo, medir por ejemplo un cuarto de pollo, por ejemplo, o también puede ser 2 cucharadas y media de arroz, por ejemplo, ¿no? También se pueden medir longitudes y también trabajando con porcentajes. Y estos se explican también en algunos ejercicios para que los estudiantes practiquen y vayan aprendiendo y mejoren todas sus habilidades mientras van aplicando las fracciones, que son A sobre B, que el A es el numerador y el B es el denominador. Y algunas recomendaciones serían que la mayoría de los estudiantes suelen equivocarse con el denominador y el numerador. Por ejemplo, a veces los estudiantes en vez del numerador se equivocan con el denominador, o sea, lo invierten, pero no es así. Tienen que mejorar esa parte en la cual les puede ir mejor y pueden desarrollar todas sus habilidades en un futuro. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Mariana Maile Calleco Paña y yo le voy a hablar sobre la radicación. La radicación es la operación inversa a una potenciación. Bueno, para que quede más claro, es una operación matemática que consiste en calcular la raíz de un radicando y un índice. Acá tenemos un ejemplo de que su índice es la n, su radicando es la a y la b sería su raíz. Continuando, les hablaré sobre las propiedades de la radicación. Primera propiedad, no existe raíz real de índice par de radicando negativo. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro índice par con nuestro radicando negativo no va a tener un resultado. Continuando con las propiedades, hablaré sobre la segunda propiedad, que es cuando el índice de la raíz es impar, entonces el resultado del radicando tiene el mismo signo. Continuando, aquí tenemos un ejemplo de que la raíz es impar, bueno, su índice es impar, que sería 3, y su radicando es menos 64. Por lo tanto, su raíz tendría el mismo signo del radicando. Tercera propiedad, las radicaciones distributivas respecto a la división. En este ejemplo veremos de que estamos dividiendo el 16 sobre 4. Por lo tanto, en esta propiedad dice de que hay que distribuir el radicando. Cuarta propiedad, la radicación distributiva respecto a la multiplicación. Esta propiedad también nos habla sobre la distribución, pero es sobre multiplicación. O sea, son los mismos pasos, pero con el signo de multiplicación. Quinta propiedad, si hay radicales dentro de otro radical, los índices se multiplican, como veremos en este ejemplo. Sexta propiedad, el exponente del radical sale fuera del radical, como veremos en este ejemplo. Séptima propiedad, el índice del radical divide el exponente del radicando, como en este ejemplo vemos de que el índice se pasa al exponente dividiendo. Octava propiedad, índices diferentes en el producto se homogeneizan. Esto quiere decir de que al momento de dar el producto, los índices se van a homogeneizar. Novena propiedad, índices diferentes en la división se homogeneizan. En este ejemplo veremos de que acá tenemos una división
de raíces y al momento de dar el producto se homogenizan. Décima propiedad. Los coeficientes del radical y el radicando se multiplican. Como en este ejemplo vemos de que los coeficientes, cada radicando tiene un coeficiente. Estos radicandos se van a multiplicar con los coeficientes. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diego Matías Caballero Vargas y me tocó responder sobre las operaciones con fracciones. Las operaciones con fracciones son cálculos matemáticos que involucran números fraccionarios, es decir, números que representan una parte de un todo. Las operaciones con fracciones incluyen suma, resta, multiplicación y división. Suma de fracciones. Para sumar fracciones tiene que asegurarse de que tengan el mismo denominador y luego la suma de los denominadores. El resultado es el mismo de las fracciones originales. Resta de fracciones. Al igual que con la suma, asegúrate que las fracciones tengan el mismo denominador y luego resten los numeradores. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, multiplica los numeradores y los denominadores por separado. División de fracciones. Para dividir fracciones, invierte la fracción que está dividiendo al divisor y luego multiplica, es decir, multiplica por el recíproco. Suma y resta de fracciones con denominador común. La suma y resta de fracciones con denominadores comunes se refieren a operaciones matemáticas que se realizan cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Suma de fracciones con denominador, en este caso, son cuando los numeradores mantienen el mismo denominador constantemente. Resta de fracciones con denominadores comunes. Similar a la suma, cuando las fracciones tienen denominadores comunes, puedes restarlas restando los numeradores y mientras mantienen el denominador constante. En resumen, cuando los denominadores son iguales, la suma y resta de las fracciones implican operaciones directas en los numeradores. Se considera el denominador constante. Suma y resta con distinto denominador. La suma y resta con distinto denominador implica llevar a cabo ciertos pasos para igualar a los denominadores antes de realizar la operación. Para sumar fracciones diferentes, primero debes encontrar un denominador común que es un múltiplo común de los denominadores originales. Resta de fracciones con distintos denominadores. Para restar con denominadores diferentes, el proceso es similar al de la suma. En resumen, al sumar y restar fracciones con distintos denominadores, es esencial encontrar un denominador común para que las fracciones sean comparables y luego realizar la operación en los numeradores. Multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es otra fracción que tiene por numerador al producto de los numeradores y por denominador al producto de los denominadores. División de fracciones. La división de fracciones es otra fracción que tiene por numerador el producto de los extremos y denominador el producto de los medios. Operaciones combinadas. En esta expresión puede aparecer más de un operador. Para determinar la expresión se puede seguir estrictamente el orden de las operaciones. Potenciación. La potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base tantas veces como lo indique un número que se llama exponente. Exponente natural. Cuando el exponente es un natural, este indica las veces que aparece multiplicando por sí mismo. Esta definición puede aplicarse a tantos números reales como complejos y como otras estructuras algebraicas más abstractas. Multiplicación de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes, es decir, que se suman los mismos exponentes y sale eso. Potenciación de una potencia en matriz cuadrada. La potencia de una matriz cuadrada es igual a la potencia de base y cuyo exponente es el producto de ambos exponentes. Potencia de un producto. La potencia de un producto es igual al producto de cada uno de los factores elevando al mismo exponente. Es decir, si la base tiene inverso aditivo indicado mediante el signo negativo, entonces se mantiene la regla. División de potencias de igual base. El cociente de dos potencias con la misma base es igual a una potencia de dicha base con un exponente igual al del exponente en el que estamos dividiendo. Potencia de un cociente es igual al cociente de cada uno de los números elevado al mismo exponente. Exponente racional. Por el teorema de existencia de unicidad de las raíces cuadradas, que dicha x es un número real y este solo puede garantizar para todo si la base es un número real positivo. Exponente real. Nótese que todas las aproximaciones con exponentes números racionales, su definición es inconsistente. Se exige que un número real sea positivo.
Y bueno, hasta aquí llegó mi posición. Muchas gracias.